Good afternoon. Thank you for joining us today, April 3rd, 2023, for the media briefing. This is the Spanish portion of today's briefing. We have Ephraim presenting. Ephraim, when you're ready, you may begin. COVID-19, reunión informativa para la prensa. Viernes 31 de marzo de 2023. Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Buenas tardes y bienvenidos a la rueda de prensa de hoy de COVID-19. Hoy compartiré nuestra situación actual, así como las directrices y medidas que pueden seguir protegiendo a los más vulnerables al tiempo que ayudan a limitar la transmisión innecesaria de un virus que sigue siendo un peligro para muchos residentes y trabajadores. Next slide, please. Diapositiva 2. Quiero comenzar señalando algunos cambios en nuestra cadencia de informes. A lo largo de la pandemia, el Condado de Los Ángeles ha proporcionado informes diarios sobre casos de COVID-19, hospitalizaciones, muertes y métricas relacionadas. A partir de la semana que viene, pasaremos a comunicar los datos semanalmente, lo que coincide con los calendarios actuales de presentación de informes de los CDC y el Departamento de Salud Pública de California. Los datos semanales de casos, hospitalizaciones y defunciones del Condado de Los Ángeles se publicarán en línea todos los jueves. En lugar de publicar el número de nuevos casos y defunciones notificados por día, publicaremos el número de nuevos casos y defunciones notificados por semana. Al ser las cifras de casos y defunciones más bajas, los informes semanales suavizarán algunas de las fluctuaciones naturales de las cifras diarias notificadas y no afectarán a nuestra capacidad para seguir las tendencias a lo largo del tiempo. En caso de que se produzcan grandes aumentos en nuestras métricas, es probable que volvamos a informar con mayor frecuencia. Next slide, please. Diapositiva 3. Como cada semana, quiero empezar la sesión con un repaso a las líneas de tendencia. Y hoy podemos ver los datos desde marzo de 2020 hasta la actualidad. Al pasarla a la presentación semanal, quiero señalar que hemos hecho un pequeño cambio en la forma de presentar estos datos. Anteriormente, los casos y las defunciones se presentaban gráficamente según la fecha en que el Departamento de Salud Pública los hacía públicos. Ahora, las muertes se grafican por la fecha real de la muerte y los casos se grafican por la fecha del episodio, que es la fecha del inicio de los síntomas o la fecha en que se tomó la prueba positiva. Si observamos los datos, nos daremos cuenta de que hubo un gran pico en enero de 2021, el primer invierno de la pandemia, y en enero de 2022. No vimos un pico igual de grande este invierno pasado y, de hecho, las cifras se parecían más a nuestros picos de verano. La línea de tendencia verde muestra la media de 7 días de casos diarios por fecha de episodio y se mide utilizando el eje vertical de la izquierda. En la actualidad, la media diaria de 360 casos, lo que supone un descenso respecto a la media de 540 casos de la semana anterior. Esta línea capta los grandes cambios en la transmisión y no se considera un recuento real de casos debido a la gran cantidad de pruebas realizadas en casa. La línea de tendencia naranja muestra la media de 7 días de ingresos hospitalarios. La semana pasada hubo una media de 52 ingresos diarios, lo que supone un descenso respecto a la media de 69 ingresos de la semana anterior.
Y aunque estamos satisfechos con el descenso continuado de los ingresos hospitalarios desde finales de marzo hasta principios de mayo de 2022, hubo un periodo de 6 semanas en el que la media de 7 días de ingresos hospitalarios se mantuvo por debajo de 35. Nos gustaría ver un descenso similar esta primavera, ya que los residentes siguen aprovechando todas las herramientas para evitar que las personas sufran enfermedades graves en caso de que se infecten. Las vacunas, los refuerzos, las pruebas y los tratamientos son gratuitos y fácilmente accesibles en el condado de Los Ángeles. La línea azul de esta diapositiva muestra la media de 7 días de muertes diarias y se mide con el eje de la derecha. Lamentablemente, en la actualidad hay una media de 5 muertes diarias, lo que significa que las tasas de mortalidad siguen siendo relativamente altas para una enfermedad respiratoria. Con casi 36,000 residentes del condado de Los Ángeles fallecidos por enfermedades relacionadas con el COVID, ofrezco mis más sinceras condolencias a aquellos que han perdido a un ser querido a causa del COVID-19. Les deseo a todos paz y curación. Next slide, please. Diapositiva 4. Aunque la línea de tendencia de los casos es una aproximación basada en los casos notificados a salud pública, las aguas residuales nos proporcionan información más precisa sobre los niveles de transmisión en nuestra comunidad. Eso se debe a que las concentraciones del virus SARS-CoV-2 en las aguas residuales siguen los niveles del virus en las aguas residuales, lo que no depende de los casos notificados o detectados mediante pruebas. En esta diapositiva tenemos las concentraciones de aguas residuales de SARS-CoV-2 desde el 11 de septiembre de 2022 hasta el 18 de marzo de este año. Como recordatorio, tenemos dos gráficos diferentes en esta diapositiva con el fin de utilizar los datos del SCAN de aguas residuales o red de alerta de coronavirus de alcantarillado, una colaboración para los 3 mayores colectores de alcantarillado en el condado de Los Ángeles. Las muestras del alcantarillado de Tapia son analizadas por un laboratorio diferente, por lo que se presentan por separado. Los datos del SCAN de aguas residuales incluyen muestras de la planta conjunta de control de la contaminación del agua, Hyperion y Lancaster. La línea azul es una media ponderada de las concentraciones virales en estas 3 plantas de tratamiento de aguas residuales, ponderada por la población atendida por cada planta. Los datos de aguas residuales más recientes que tenemos son de las muestras recogidas durante la semana que terminó el 18 de marzo, porque se necesita tiempo para que las muestras sean analizadas y se nos informe de ellas. Si se observa el gráfico principal, queda claro que las concentraciones actuales de aguas residuales son sustancialmente inferiores a las observadas durante el pico de la oleada invernal más reciente y que se mantienen estables en este nivel inferior. Esta semana el nivel de concentración es el 21% del pico invernal, lo que indica que hay poca preocupación por una rápida propagación del virus. El gráfico inferior de la esquina, la línea verde, muestra las concentraciones de aguas residuales del colector de Tapia, Las Vírgenes. En este vertedero se observa el mismo patrón, con concentraciones sustancialmente inferiores al pico invernal y, en general, estables durante el mes pasado. Como se puede ver en este gráfico, hay algunas fluctuaciones frecuentes en las concentraciones de aguas residuales que es probable que continúen
en un futuro próximo, lo que refleja la realidad de que COVID-19 sigue circulando entre los que viven, trabajan y visitan Los Ángeles. Next slide, please. Diapositiva 5. Utilizando el marco de niveles comunitarios de los CDC, que tiene en cuenta la tasa de casos y dos métricas de hospitalización diferentes, esta semana el condado de Los Ángeles permanece en el nivel comunitario bajo por una 11ª semana consecutiva, con una tasa de casos notificados de 34 nuevos casos por cada 100,000 personas, inferior a la tasa de casos de 41 por cada 100,000 de la semana pasada. Para la primera métrica de hospitalización, el número de nuevas admisiones COVID-19 por cada 100,000 personas, el condado de Los Ángeles está actualmente en 3,7, por debajo del 4,5 de la semana pasada. Para la segunda métrica de hospitalización, el porcentaje de camas de hospitalización con personal ocupadas por pacientes con COVID-19, el condado de Los Ángeles se encuentra actualmente en 2,3%, ligeramente inferior al 2,6% de la semana pasada. El descenso continuado de los índices de hospitalización es una señal positiva, especialmente porque, como veremos en la siguiente diapositiva, las hospitalizaciones disminuyeron a pesar de los grandes aumentos en la circulación de la cepa más reciente, XBB.1.5. Next slide, please. Diapositiva 6. En este gráfico puede ver las variantes como porcentaje de todas las muestras secuenciadas en el condado de Los Ángeles, al 4 de marzo. Hay un desfase de 3 semanas en los datos de laboratorio debido al tiempo que se tarda en secuenciar las muestras. Las cepas que circulan actualmente aquí representadas son todas descendientes de Omicron y no estamos observando nuevas variantes ni un rápido aumento de nuevas cepas. XBB.1.5, la sección naranja, amplía en la parte superior de la barra, representa ahora el 84% de los especímenes secuenciados en el condado de Los Ángeles a partir del 4 de marzo y sigue siendo la cepa dominante en el condado de Los Ángeles y a nivel nacional. Hemos añadido dos nuevas cepas a este gráfico, XBB.1.5.1 y XBB.1.9.1. Añadimos nuevas cepas a nuestro gráfico cuando los CDC añaden cepas a su panel de seguimiento de variantes, lo que ocurre cuando la cepa representa el 1% o más de las muestras secuenciadas a nivel nacional. Tanto la XBB.1.5.1 como la XBB.1.9.1 siguen circulando a niveles bajos a nivel nacional, representando el 2,1% y el 4,6% respectivamente de los especímenes secuenciados. Ambas cepas son más comunes en la parte central del país, incluyendo Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska, con XBB.1.5.1 representando el 3,6% de los especímenes secuenciados y XBB.1.9.1 representando el 16,3% de los especímenes secuenciados. En el condado de Los Ángeles estamos informando de que el 1,9% de las muestras secuenciadas son XBB.1.5.1 y el 0,4% son XBB.1.9.1. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los datos de los CDC mencionados anteriormente son estimaciones modeladas de lo que está circulando en este momento. Y nuestros datos del condado de Los Ángeles
son datos medidos para la semana que finalizó el 4 de marzo. XBB.1.5.1, descendiente de XBB.1.5 y, según los datos disponibles actualmente, no tiene ventajas notables sobre XBB.1.5, XBB.1.9.1, tiene la misma mutación que XBB.1.5, que se ha relacionado con la evasión inmunitaria y una mayor transmisibilidad. Sin embargo, lleva circulando en Europa desde enero y todavía no ha superado a XBB.1.5 allí, ni ha dado lugar a un aumento del recuento de casos. Hasta ahora, ni XBB.1.5.1 ni XBB.1.9.1 se han asociado a una mayor gravedad de la enfermedad. Seguiremos vigilando de cerca estas cepas. Sin embargo, dada la información disponible actualmente, no consideramos que sean motivo de mayor preocupación en este momento. En otras cepas que estamos siguiendo, no se han producido cambios significativos. Al no haber indicios de una nueva cepa con mutaciones novedosas o una alta probabilidad de crecimiento rápido, nos sentimos bastante seguros de que disfrutaremos de otra primavera estable. Next slide, please. Diapositiva 7. Mientras reflexionamos sobre el impacto de las nuevas cepas circulantes, seguimos viendo pruebas de que los refuerzos bivalentes son una herramienta eficaz para reducir el riesgo asociado a todas las cepas Omicron circulantes. En esta tabla se pueden ver las tasas de hospitalización por cada 100.000 personas. Para el periodo de 90 días que finalizó el 14 de marzo, estratificadas por edad. La primera fila muestra las tasas de hospitalización de las personas vacunadas con el refuerzo bivalente actualizado. La segunda fila muestra las tasas de las personas vacunadas, pero que no han recibido el refuerzo actualizado. Y la tercera fila muestra las tasas de las personas no vacunadas. Voy a empezar por la columna más alejada, que muestra las tasas de hospitalización de personas de 80 años o más, porque estas tasas de hospitalización son las más altas. Dentro de este grupo de mayor edad, las personas no vacunadas tienen 1,5 veces más probabilidades de ser hospitalizadas que las vacunadas sin el refuerzo actualizado y más de 2 veces más probabilidades de ser hospitalizadas que las vacunadas con el refuerzo actualizado. Los residentes de más edad, como puede verse, tienen más probabilidades que muchos otros de sufrir enfermedades graves. Eso se debe probablemente a que tienden a tener sistemas inmunitarios más débiles y más afecciones subyacentes debido a su edad más avanzada. El factor protector del refuerzo bivalente es aún más pronunciado entre las personas de 65 a 79 años. La tasa de hospitalización de las personas no vacunadas en este grupo de edad es 10 veces superior a la tasa de hospitalización de las que han recibido el refuerzo bivalente. Aunque la tasa de hospitalización es menor entre las personas de 65 a 79 años vacunadas sin el refuerzo bivalente que entre las no vacunadas, sigue siendo 2 veces mayor que entre las que han recibido el refuerzo bivalente. Vemos una repetición de este patrón en todos los grupos de edad, donde las tasas de hospitalización son sustancialmente más bajas para los que han recibido el refuerzo bivalente. Creo firmemente que el refuerzo actualizado desempeña un papel importante en la reducción de las enfermedades graves y en el mantenimiento de unas tasas de hospitalización bajas. Next slide, please.
Diapositiva 8. Esta diapositiva examina las tasas de mortalidad por grupos de edad en el periodo de 90 días que finalizó el 7 de marzo. De forma similar a los datos anteriores sobre hospitalizaciones, las personas mayores de 80 años no vacunadas tienen más de 4 veces más probabilidades de morir que las mayores de 80 años vacunadas y reforzadas. Hay pruebas claras de que el refuerzo bivalente añade protección incluso entre los vacunados, ya que la tasa de mortalidad en el grupo vacunado y no reforzado es de 2 veces superior a la tasa de mortalidad entre los que recibieron el refuerzo bivalente. Las personas de 65 a 79 años que no están vacunadas tienen casi 11 veces más probabilidades de morir que las que de este mismo grupo de edad que han recibido el refuerzo bivalente. Y los que están vacunados pero no han recibido refuerzo bivalente tienen más de 2 veces más probabilidades de morir en comparación con los de este grupo de edad que recibieron el refuerzo bivalente. Junto con los estudios clínicos, estos datos demuestran la protección significativa que proporciona el refuerzo bivalente frente a la hospitalización y la muerte en todos los grupos de edad. Y esto es especialmente importante para los residentes de mayor edad que se enfrentan al mayor riesgo. Si bien la afirmación continua de que nuestras vacunas y el nuevo refuerzo bivalente funcionan bien es una gran noticia, solo el 42% de los residentes elegibles del condado de Los Ángeles de 65 años o más han recibido el refuerzo bivalente. Tendremos que asegurarnos de que las personas con mayor riesgo comprendan la importancia de reducir su vulnerabilidad, incluso en épocas de menor transmisión, protegiéndose con el refuerzo bivalente. Next slide, please. Diapositiva 9. Con la revocación de muchas órdenes de emergencia estas últimas semanas, se plantean preguntas sobre qué protecciones sensatas siguen siendo importantes a tener en cuenta. Dados los diferentes riesgos, tanto por entorno como por características individuales, los objetivos de reducir las perturbaciones y cuidar a los objetivos de reducir las perturbaciones y cuidar de los más vulnerables siguen siendo importantes. Cal OSHA sigue estableciendo normas para la seguridad en el lugar de trabajo y estas normas se aplican a la mayoría de los lugares de trabajo, incluidas las escuelas. Sin embargo, los reglamentos de Cal OSHA solo aplican a los empleados de las escuelas. Nuestra guía escolar recientemente publicada se alinea tanto con los requisitos de Cal OSHA como con las recomendaciones del CDPH del Estado. Por Cal OSHA, si un miembro del personal da positivo para COVID-19, ellos no pueden estar en la escuela por lo menos 5 días. Durante los días 6 a 10, los miembros del personal que no tengan fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre pueden regresar a la escuela. Deberán llevar una mascarilla cuando estén cerca de otras personas durante un total de 10 días. Los alumnos que den positivo también deberán quedarse en casa durante al menos 5 días y, si vuelven al colegio entre los días 6 y 10, porque no tienen fiebre y los síntomas han mejorado, deberán llevar una mascarilla bien ajustada cuando estén con otras personas durante un total de 10 días. Con una exposición a COVID-19, las escuelas están obligadas, según la normativa Cal OSHA, a identificar y notificar a los empleados que hayan estado expuestos a un caso de COVID-19 durante el periodo infeccioso del caso en la escuela. No existe un requisito similar para la notificación entre los estudiantes que han estado expuestos en la escuela, aunque Salud Pública recomienda encarecidamente
que las escuelas notifiquen a los padres de los estudiantes que estuvieron expuestos a un caso de COVID-19 durante su periodo infeccioso en la escuela. Esta notificación es útil para reducir la propagación, ya que las personas que saben que han estado expuestas pueden controlarse para detectar signos y síntomas y hacerse la prueba inmediatamente después de una exposición conocida y de nuevo entre el tercer y el quinto día. Las pruebas siguen siendo gratuitas y de fácil acceso en el condado de Los Ángeles. Pruebas gratuitas en el hogar deben estar disponibles en casi todas las escuelas en todo el condado de Los Ángeles. Next slide, please. Diapositiva 10. Como parte de los esfuerzos realizados desde hace tiempo para reducir los riesgos asociados a las enfermedades infecciosas, incluida la transmisión de COVID-19 en nuestra comunidad, seguimos exigiendo a las empresas e instalaciones que notifiquen los grupos de casos de COVID-19 a salud pública. Esto permite una intervención temprana y eficaz por parte de los investigadores de brote de salud pública, reduciendo las interrupciones y la transmisión en los centros. A lo largo de esta diapositiva, utilizamos el término casos vinculados. Los casos vinculados se refieren a personas que tuvieron un contacto cercano o estuvieron presentes en el mismo entorno durante el mismo periodo de tiempo mientras eran infecciosas. Por ejemplo, si 3 empleados de una empresa dieran positivo, pero todos trabajaran en turnos diferentes o en áreas completamente separadas, no serían casos relacionados. Por otro lado, si 3 empleados que trabajan en el mismo turno y pasan tiempo juntos dan positivo, se trataría de casos relacionados. En lugares de trabajo, centros educativos y centros residenciales, como albergues y centros penitenciarios, se debe notificar a salud pública todos los conglomerados de al menos 3 casos relacionados que se produzcan en un plazo de 14 días o cuando el 5% de los trabajadores o residentes den positivo en centros con más de 100 trabajadores o residentes, incluso si esos casos no están relacionados. Los centros sanitarios deben notificar los brotes a salud pública cuando tengan conocimiento de al menos 2 casos vinculados de COVID-19 identificados en pacientes 4 o más días después de su ingreso, lo que indica que el paciente adquirió la infección en el centro o 3 casos vinculados entre el personal en un periodo de 14 días. En los centros de enfermería especializada y de cuidados comunitarios, la obligación de informar entra en vigor siempre que se produzca al menos un caso de COVID-19 en un residente o 3 casos relacionados entre el personal en un periodo de 14 días. Todas las notificaciones deben realizarse en un plazo de 24 horas a partir del momento en que un centro sepa que sus casos han alcanzado el umbral de notificación de salud pública. Eso servirá como una alerta vital en nuestros esfuerzos para identificar los brotes y hacerles frente para que podamos trabajar juntos para reducir la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad. Next slide, please. Diapositiva 11. La información que se proporciona a través de la notificación de conglomerados de casos permite a la salud pública no solo proporcionar información valiosa en los lugares con brotes, sino que también nos permite identificar los sectores con más transmisión. Esta diapositiva muestra el número medio de brotes abiertos en varios sectores desde marzo de 2020 hasta la actualidad.
Como se puede ver, ha habido miles de brotes en una amplia variedad de entornos a lo largo de la pandemia. Incluso en épocas de menor transmisión en la comunidad, se producen brotes. Hasta el miércoles 29 de marzo, Salud Pública estaba investigando un total de 126 brotes, la mayoría de ellos en centros de enfermería especializada. El hecho de que los centros notifiquen los conglomerados a Salud Pública nos permite vigilar la transmisión e intervenir con prontitud para ayudar a los centros a proteger a los residentes y trabajadores vulnerables y ayudar a los centros a mejorar sus prácticas de control de infecciones. Next slide, please. Diapositiva 12. Cal OSHA ha emitido regulaciones que requieren ciertas acciones en los lugares de trabajo cuando hay brotes. Según las normas de Cal OSHA, cuando se produce un brote, los lugares de trabajo, incluidas las escuelas, deben poner a disposición de los empleados expuestos pruebas gratuitas de COVID-19 inmediatamente y una semana después. Cal OSHA exige que los lugares de trabajo continúen poniendo las pruebas a disposición de los empleados al menos una vez por semana hasta que el lugar del trabajo deje de considerarse un brote. Cal OSHA exige que todos los empleados que tuvieron contacto cercano con un caso conocido de COVID y permanecen en el trabajo se hagan una prueba de COVID-19 dentro de 3 a 5 días después del contacto cercano. Los empleados que den positivo en la prueba de COVID-19 o que no se sometan a una prueba de COVID-19 en los 3 a 5 días siguientes a su exposición quedan excluidos del lugar de trabajo hasta que se cumplan los requisitos de reincorporación al trabajo para los casos de COVID-19. Y según Cal OSHA, todos los empleados expuestos, independientemente de su estado de vacunación, deben llevar la cara cubierta cuando estén en un entorno interior o en el exterior y a menos de 2 metros de otra persona durante 10 días desde su última exposición. Next slide, please. Diapositiva 13. La vacunación y el enmascaramiento siguen siendo algunas de nuestras mejores y más eficaces herramientas para reducir la transmisión del COVID-19 y minimizar su impacto. Aunque para muchos las medidas de protección de enmascaramiento y vacunación son ahora recomendadas y no obligatorias, debido a que hay tantas personas vulnerables en los entornos sanitarios, en el condado de Los Ángeles siguen vigentes las protecciones reforzadas entre los trabajadores sanitarios. En virtud de nuestras nuevas órdenes sanitarias que entrarán en vigor el 3 de abril, los trabajadores sanitarios deberán llevar mascarilla durante la atención a los pacientes o mientras trabajen en las zonas de atención a los pacientes. Los requisitos para el enmascaramiento de los visitantes y los pacientes es a discreción de la instalación, aunque Salud Pública recomienda encarecidamente que las instalaciones que sigan teniendo a sus pacientes y visitantes en los espacios públicos usen mascarillas. Todas las clínicas y sitios de vacunación de salud pública del DPH exigirán que todas las personas en estos sitios usen una mascarilla bien ajustada y las mascarillas gratuitas seguirán estando disponibles para los trabajadores, pacientes y visitantes. Los nuevos empleados sanitarios tendrán que cumplir los requisitos de vacunación existentes. Todos los trabajadores sanitarios actualmente empleados han completado su serie primaria y una dosis de refuerzo o bien han recibido una exención de su centro. Existen requisitos federales similares para los trabajadores sanitarios de centros que aceptan financiación de Medicare y Medicaid. Salud Pública volverá a evaluar las protecciones
de vacunación y enmascaramiento para los trabajadores sanitarios en septiembre para tener en cuenta cualquier cambio en las directrices de vacunación de los CDC y la FDA. Next slide, please. Diapositiva 14. Como recordatorio, las declaraciones de emergencia locales COVID-19 del Condado de Los Ángeles finalizan hoy, 31 de marzo de 2023. Esto no significa que COVID-19 ya no esté entre nosotros. Significa que las inversiones realizadas hasta la fecha han dado lugar a sólidos métodos de rastreo, una amplia capacidad de pruebas y vacunas y terapias eficaces. Mientras haya una asignación adecuada de recursos, podremos seguir protegiéndonos unos a otros, a los más vulnerables y a nuestro sistema sanitario. En salud pública, seguimos comprometidos a continuar proporcionando vacunas gratuitas, pruebas y tratamiento a los residentes del Condado de Los Ángeles, sin importar su estado migratorio o de seguro. En términos de protección de la salud pública, muy poco cambia con el levantamiento de las declaraciones de emergencia del condado. Sin embargo, hay otros cambios que el público debe conocer. Por ejemplo, durante la pandemia, los beneficios de salud de Medicaid para la mayoría de las personas estaban protegidos y no habrá necesidad de volver a inscribirse. El requisito de cobertura continua de Medicaid finaliza hoy, lo que significa que a partir de mañana, 1 de abril, se reanudarán las operaciones normales y los participantes en el programa deberán realizar una renovación anual. También se levanta hoy la moratoria sobre los desalojos para los inquilinos, aunque es importante señalar que existen programas y normativas para ayudar a los que tienen dificultades. Para obtener información sobre otras protecciones afectadas por el levantamiento de las declaraciones de emergencia del condado, visite lacounty.gov/COVID Emergency Ending para conocer todos los detalles. Para terminar, al no proliferar nuevas cepas, soy optimista y creo que nos mantendremos en el nivel comunitario bajo esta primavera. Y espero que nuestras tasas de hospitalización y mortalidad sigan disminuyendo. Me encantaría ver nuestras cifras más bajas desde que comenzó la pandemia. Eso aún no ha sucedido y para que suceda, tendremos que aprovechar todas las herramientas y recursos que nos ayudaron a llegar a donde estamos hoy y ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a aquellos en nuestra comunidad que son más vulnerables a las enfermedades graves. Ahora me gustaría recibir sus preguntas.